Alemania. Realmente te hemos estado dando duro últimamente aquí en Mega Robótica, ¿verdad? Nos hemos burlado de ti por el Eurohawk, por el Puma, el sistema aéreo de combate del futuro, y ahora, bueno, tenemos que hacerlo de nuevo. Perdón por eso, pero hablando en serio, no es nuestra culpa. Es solo que Alemania es tan buena en el desarrollo de defensa y adquisición militar como lo es ganando guerras mundiales. Directo al corazón. La fragata F-126. También conocida como la fragata clase Niedersachsen, ha estado en desarrollo por casi 2 décadas. Y hace algunos años parecía que realmente iba a reemplazar a las fragatas existentes de la clase F-123 Brandeburgo. Luego, hace solo unos meses, Alemania canceló el proyecto abruptamente y optó por una nueva clase de fragatas, la clase F-128 Mako A-200 Deu. Es un nombre algo complicado, ¿no crees, Alemania? Así que echemos un vistazo de cerca a lo que Alemania es conocida por los nombres largos. Las palabras son tan largas. Así que echemos un vistazo a lo que Alemania tiene ahora. Lo que casi consiguió antes de tirar los euros de los contribuyentes a la basura, por qué quería modernizarse en primer lugar y qué es lo que realmente va a recibir la Marina alemana. ¿Les parece? El estado actual de la Marina alemana, fragatas clase Brandeburgo. Así que actualmente, la Marina alemana tiene principalmente 2 tareas que tienen prioridad sobre todo lo demás. Patrullar y proteger las aguas territoriales de Alemania y proteger la infraestructura marítima, como las líneas de comunicación marítima. Estas son las 2 tareas básicas que enfrenta toda marina en el mundo. Además de eso, la Marina alemana también forma parte de los grupos marítimos de la OTAN, aunque no al mismo tiempo. Al momento de grabar esto, Alemania solo forma parte del Grupo 1. La tarea más exigente que Alemania está llevando a cabo actualmente lejos del frente interno es comandar el control naval sobre Líbano como parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano, que ha estado allí durante casi 50 años hasta este momento. Alemania comanda una fuerza naval modesta que consiste en 11 fragatas, 6 corbetas y 6 submarinos. Pero hoy, por supuesto, nos interesan las fragatas. La clase Baden-Württemberg es la clase de fragatas más grande y pesada del mundo, y sin embargo no tiene un sistema de lanzamiento vertical, ni posee misiles superficie-aire, ni torpedos antisubmarinos. La fragata clase Sachsen es una clase de fragatas de defensa aérea, mientras que las fragatas clase Brandeburgo se especializan principalmente en la guerra antisubmarina, aunque también están equipadas para la guerra antiaérea y antisuperficie. Las fragatas clase Brandeburgo llegaron en los años 90 para reemplazar a los destructores clase Hamburgo. Estos barcos habían estado en servicio desde la década de 1960 y estuvieron entre los primeros buques de guerra construidos en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, junto con las lanchas rápidas de ataque clase Jaguar y las fragatas clase Kölner. Por lo que se sabe, eran terribles. Eran buques de guerra terriblemente diseñados, y eso puede sonar extraño, pero recuerda que estamos hablando de Alemania aquí. La ingeniería naval de Alemania aparentemente no ha evolucionado mucho desde el régimen nazi. Porque, al igual que los destructores de la Kriegsmarine, la clase Hamburgo era demasiado grande y consumía demasiado combustible para poder permanecer en el mar el tiempo suficiente, lo cual es muy desafortunado cuando tu trabajo principal es estar en el mar y escoltar a otros barcos. Esto se consideró particularmente importante durante la Guerra Fría, cuando se llevaron a cabo 2 ejercicios importantes. La OTAN llevó a cabo el ejercicio Strike Back, la mayor operación naval en tiempos de paz desde la Segunda Guerra Mundial, que incluyó más de 200 buques de guerra, 650 aeronaves y 75.000 efectivos. El objetivo del ejercicio era defenderse de un ataque simulado de la Unión Soviética contra la OTAN, específicamente defendiendo el espacio entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, también conocido como el Georg Gap. 13 años después, el Pacto de Varsovia realizó el ejercicio Okean en respuesta, que fue aproximadamente del mismo tamaño. Ahora, al analizar ambos ejercicios, Alemania se dio cuenta de que le faltaban capacidades antiaéreas en la clase Hamburgo. Se creía ampliamente que si la Guerra Fría alguna vez se convertía en una guerra abierta, la aviación naval de la URSS atacaría los convoyes con el Tu-22M Strikeback. Ese es un bombardero de ataque marítimo supersónico capaz de portar armas nucleares, y los strikebacks serían apoyados por submarinos soviéticos. La Marina alemana no tenía una respuesta para esto, y se dio cuenta de que necesitaba barcos que combinaran capacidades antisubmarinas con capacidades antiaéreas. A finales de los años 80, Alemania comenzó a diseñar la clase de fragatas Brandenburg para reemplazar a los destructores clase Hamburg, y la amenaza soviética percibida es la razón por la que los 2 barcos son tan diferentes. Aunque un poco más grande, con 139 metros y alrededor de un 21% más pesado, con 4.900 toneladas. Las fragatas Brandenburg venían con un alcance enormemente mejorado, de aproximadamente 7.400 kilómetros o 4.600 millas. Esta fue una mejora significativa e importante sobre el alcance de 6.300 kilómetros o 3.900 millas de la clase Hamburg. La velocidad máxima de la clase Brandenburg es comparable a la de los Hamburg, con aproximadamente 54 kilómetros o 33 millas por hora, mientras que el Hamburg podía alcanzar una velocidad máxima de 65 kilómetros o 40 millas por hora. Sin embargo, la clase Hamburg pagó un precio alto por eso, ya que estaba impulsada por 2 turbinas de vapor y
Bueno, las turbinas de vapor son sistemas de propulsión increíblemente ineficientes. La energía generada por la turbina no es la energía entregada al eje, así que los 68.000 caballos de fuerza de la clase Hamburg en realidad no eran 68.000 caballos de fuerza, mientras que los 51.000 caballos de fuerza generados por la clase Brandeburgo eran prácticamente lo que el barco realmente podía usar. Gracias a las mejoras en la eficiencia energética, las fragatas Brandeburgo podían permanecer en el mar por más tiempo, a pesar de ser más pesadas, sacrificando solo un poco de velocidad. Sin embargo, la mayor mejora fue el armamento y el conjunto de sensores. Los destructores clase Hamburgo mostraron su antigüedad muy rápidamente, ya que solo tenían 3 radares de control de tiro y un solo sonar. Ese era todo el sistema de sensores. Para ponerlo en contexto, esto ya era obsoleto a principios de los años 80, ya que incluso corbetas más pequeñas tenían mejores sistemas. En contraste, las fragatas clase Brandeburgo venían equipadas con un radar de búsqueda aérea, un radar de vigilancia, varios radares de control de tiro y radares de navegación, un sonar de proa junto con un sonar remolcado, un sistema de contramedidas electrónicas, lanzadores de bengalas y varios lanzadores de señuelos. Así que es seguro decir que los dos diseños son incomparables en este aspecto, ya que las fragatas Brandeburgo cuentan con sistemas de protección activos y pasivos, además de sus sistemas de sensores. Otra mejora importante fue la introducción de capacidades aéreas. Las fragatas clase Brandeburgo permitieron el aterrizaje de helicópteros Sea Lynx, que podían estar equipados con torpedos antisubmarinos o misiles aire-superficie Sea Skua. Esta era una gran debilidad en el diseño de la clase Hamburgo, ya que no tenía capacidad aérea. En cuanto al armamento real, los destructores Hamburgo fueron diseñados originalmente con armas de cañón, pero luego fueron mejorados para enfrentar mejor las amenazas aéreas. Tenían 3 cañones navales de 100 milímetros, 2 lanzadores dobles para misiles antibuque Exocet, 4 cañones antiaéreos dobles de 40 milímetros, 4 tubos lanzatorpedos, 2 lanzacohetes antisubmarinos de 375 milímetros y 2 rampas para cargas de profundidad. Como habrás notado, su capacidad antiaérea era muy modesta, ya que no tenían un sistema de lanzamiento vertical. La clase de fragatas Brandeburgo cambió eso. Introdujeron 16 celdas de lanzamiento vertical que pueden equiparse con misiles RIM 7 o RIM 162 Sparrow, ambos diseñados para enfrentar amenazas de aeronaves o misiles entrantes. Hay 2 lanzadores de misiles para un total de 8 misiles antibuque RGM-80 y 4 Harpoon y otros 2 sistemas de lanzamiento para el misil antiaéreo RM-116 RAM, así como 2 tubos lanzatorpedos dobles. En cuanto a armas cinéticas no explosivas, la clase Brandeburgo está armada con 2 ametralladoras de 20 milímetros, 2 sistemas de ametralladoras navales ligeras de 27 milímetros y el extremadamente versátil Otseo Melara, un cañón naval de 76 milímetros que puede usarse contra cualquier tipo de objetivo. Las 4 fragatas de la clase entraron en servicio a mediados de los años 90 y todavía siguen en servicio hasta el día de hoy como los principales buques de guerra antisubmarina de la Marina alemana. La cancelada fragata clase F-126 Niedersachsen, así que cuando la idea de la clase F-126 comenzó a discutirse allá por 2009, no se suponía que reemplazaría a las fragatas clase Brandenburg, sino a las lanchas rápidas de ataque clase Gepard. Al igual que los destructores clase Hamburg, las lanchas rápidas de ataque clase Gepard estaban terriblemente desactualizadas en ese momento, y era evidente para todos que necesitaban ser retiradas permanentemente, lo cual finalmente sucedió en 2016. Sin embargo, mientras la Marina realizaba investigaciones para el proyecto, se dieron cuenta de que los despliegues largos en el extranjero eran mucho más comunes hoy en día que hace medio siglo. Los diseños más antiguos, influenciados por el pensamiento de la Guerra Fría, como la clase Brandenburg, eran demasiado rígidos en su diseño para operar en un entorno de combate que cambia a un ritmo increíble. Con esto en mente, para 2011 el proyecto había cambiado de ser una nave de reemplazo para lanchas de ataque rápido a un buque de combate multipropósito, más grande que una corbeta, pero altamente modificable para diferentes tipos de misiones gracias a su desplazamiento. Unos años después, en 2015 se decidió que Alemania ordenaría 4 de estos buques de combate multipropósito con una opción para un segundo lote de 2 barcos más, con cada barco costando alrededor de 1.000 millones de euros. En ese momento se decidió que, ya que estos barcos eran tan altamente modificables y fácilmente igualarían, si no es que superarían, a las fragatas clase Brandeburgo, que asumirían el papel de guerra antisubmarina en la Marina alemana. Esto finalmente permitiría a Alemania retirar la clase Brandeburgo, que no eran malos buques de guerra de ninguna manera, pero fueron creados para una era de combate que fue hace muchísimo tiempo. La clase de barcos Niedersachsen no solo se construiría con armamento y sistemas de sensores modernos, pero el diseño altamente flexible aumentaría su longevidad y se asumía que si entraban en servicio en la década de 2020, permanecerían en la Marina hasta la década de 2050, posiblemente incluso más tiempo. El grupo Damen de los Países Bajos se asoció con Blom Blom Voss y ganó el contrato para construir las fragatas. La F-126 habría pesado 10.550 toneladas, lo que es casi una décima parte del desplazamiento
desplazamiento de un USS Gerald R. Ford, el buque naval más grande del mundo, y más de 3 veces el desplazamiento de las fragatas clase Brandenburg que se suponía debía reemplazar. Las fragatas Niedersachsen habrían medido 166 metros o 544 pies de largo con una anchura de 21.7 metros o 71.2 pies, lo que las haría significativamente más grandes que la clase Brandenburg y las pondría en el rango de los destructores clase Arleigh Burke, además de convertirlas en las fragatas más grandes del mundo. Como mencionamos brevemente antes, ese título actualmente lo tiene otra nave naval alemana, la fragata clase F-125 Baden-Württemberg. La F-126 podría ser propulsada por un sistema CODLAD, un sistema combinado diésel eléctrico y diésel, que incluye 2 motores diésel y 4 generadores diésel para un total de 43.000 caballos de fuerza. Esto resultaría en una disminución de velocidad en comparación con la clase Brandenburg y una disminución significativa de velocidad en comparación con la clase Hamburg, ya que las fragatas Niedersachsen no podían mantener una velocidad superior a 30 millas o 48 kilómetros por hora durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, esto no es tan importante en un entorno de combate moderno. La clase Hamburg fue diseñada para la velocidad, no para la resistencia, y las fragatas de la clase Brandenburg intentaron copiar eso mientras mejoraban sus capacidades de armamento. Hoy en día, la resistencia y la flexibilidad tecnológica importan más. Por eso el desplazamiento y la falta de velocidad de la F-126 no habrían sido un gran problema. Incluso si se lleva al límite, que es alrededor de 21 millas o 33 kilómetros por hora, una velocidad máxima comparable a la de las Brandenburg, la clase Niedersachsen aún podría navegar al menos 7.400 kilómetros o 4.600 millas, que era el alcance máximo de las Brandenburg. Sin embargo, la velocidad de crucero, que se suponía que era de alrededor de 13 millas o 21 kilómetros por hora, las fragatas Niedersachsen superarían ese alcance por bastante diferencia. Aparte de que la configuración CODLAD es buena para la resistencia a pesar de sacrificar velocidad, también es una medida de ahorro, ya que el barco usaría motores diésel tanto para la propulsión como para la producción de electricidad. Hay menos necesidad de otros motores diésel para alimentar partes específicas del barco, y como menos motores significa menos mantenimiento, se podría dedicar más tiempo a los únicos motores a bordo, lo que resultaría en un mantenimiento más completo por motor y una mejor longevidad general de los motores. Gracias a la modernización y automatización de los sistemas navales, el barco notablemente más grande requeriría una tripulación mucho menor. Mientras que las fragatas clase Brandeburgo necesitan una tripulación de casi 220 marineros para operar, la F-126 casi reduciría eso a la mitad, con solo 114 tripulantes necesarios, y aún tendría suficiente espacio a bordo para 84 tripulantes más, como especialistas específicos de misión o elementos de fuerzas especiales. Cada fragata tendría suficientes suministros para durar 21 días en el mar antes de reabastecerse, mientras que las tripulaciones tendrían que rotar cada 4 meses. Sin embargo, los barcos en sí eran extremadamente aptos para la navegación, a diferencia de la clase Hamburgo, y podían desplegarse hasta por 2 años antes de entrar a puerto para mantenimiento. La F-126 se suponía que tendría 16 celdas de lanzamiento vertical con 64 misiles de defensa aérea SM, con 2 lanzadores RIM-116 para hasta 21 misiles de defensa aérea de corto alcance, lo que la haría mejor armada contra amenazas aéreas que la clase Brandeburgo. También era capaz de lanzar 8 misiles de crucero NSM antibuque y de ataque a tierra desde sus 2 lanzadores de misiles Naval Strike. En cuanto a cañones, el cañón naval Otto Brother de 127 milímetros con munición guiada, barcado era su armamento principal, junto con 2 sistemas de armas controlados a distancia, Sea Snake de 27 milímetros de Oerlikon Metal, 2 sistemas de armas controlados a distancia, Leonardo de 12.7 milímetros y ametralladoras pesadas, Leonardo del mismo calibre. Al igual que el Brandenburg, la F-126 debía servir como plataforma de lanzamiento para 2 helicópteros NH-90 Sea Tiger, que eran las principales armas antisubmarinas de la fragata, aunque también podían ser utilizados como armas antisuperficie. La F-126 también iba a introducir el WAB-UMS Skeldar PB-200. Desarrollada por Saab, esta plataforma no tripulada se usaría principalmente para la recopilación de inteligencia y vigilancia, pero también podría estar equipada con un sistema de guerra electrónica. Sin embargo, se desconoce en qué función se habría utilizado porque la clase Niedersachsen nunca se materializó. Según los críticos, el armamento de la F-126 es uno de sus puntos más vulnerables. Y como veremos más adelante, cuando lleguemos a la clase F-128, la clase de fragatas que se va a desarrollar en lugar de la F-126, los 2 diseños tienen configuraciones de armamento muy similares, a pesar de que el nuevo diseño es aproximadamente 3 veces más ligero. La F-126 está poco armada en comparación, pero hay una razón para eso. Hasta el discurso de la Zeitenwende de 2022 en el que el entonces canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció que Europa estaba en un punto de inflexión histórico y que Alemania, como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, aumentaría drásticamente el gasto militar, Alemania insistía en una plataforma modular. Ese fue el mayor y más importante atractivo de la F-126 durante todo el proceso de diseño. Pero luego ocurrió el discurso de la Zeitenwende y el liderazgo de Alemania se alejó de los roles no combatientes para sus barcos, dirigiéndolos hacia roles centrados en la OTAN y estrictamente definidos, como el rol antisubmarino.
Ahora, si recuerdas un poco antes, establecimos que la flota de fragatas F-126 reemplazaría a la clase Brandenburg como los principales buques antisubmarinos de Alemania, pero solo como uno de sus módulos. La F-126 al final del día no es un diseño dedicado exclusivamente a la guerra antisubmarina. La razón por la que no está repleta de armas antisubmarinas es porque también debe ser capaz de escoltar barcos mercantes, comandar fuerzas de tarea marítimas, hacer cumplir embargos, actuar como parte de un escudo antiaéreo y brindar apoyo a las tropas terrestres. Hay al menos 4 módulos específicos de misión de los que tenemos conocimiento hoy en día, pero sinceramente no sabemos todo lo que estaba planeado para la F-126, ya que Alemania canceló el proyecto. El más importante era, obviamente, el módulo antisubmarino, que incluía un sonar remolcado, pero también había planes concretos para un módulo de detención con instalaciones de retención y un área de cuarentena médica. Este módulo podría usarse en zonas de exclusión, por ejemplo. El módulo de contramedidas contra minas también podría usarse en zonas donde se sospecha que hay minas, mientras que el módulo de cámara de buceo permitiría operaciones submarinas. Dicho todo esto, parece que la clase Niedersachsen sería una gran mejora respecto a la clase Brandenburg de fragatas existente, así que te estarás preguntando, ¿por qué la cancelaron? Bueno, para decirlo simplemente, se estaba gestando una tormenta perfecta de 3 factores en el momento justo. Como el contrato fue otorgado a una empresa holandesa, los funcionarios alemanes se quejaron. Daniel Günther, quien representaba al estado alemán de Schleswig-Holstein, donde operan Raytheon, Orion, Rheinmetall y, lo más importante, ThyssenKrupp Marine Systems, dijo que otorgar el contrato a una empresa holandesa es una amenaza para la economía local. Además, dijo que la construcción de buques de superficie podría clasificarse como una tecnología clave y, por lo tanto, solo debería adjudicarse a contratistas alemanes. Esto en realidad es bastante común entre los países de la Unión Europea, ya que la mayoría prefiere desarrollar embarcaciones navales localmente para preservar conocimientos clave y proporcionar empleos. Además, según el Sindicato Alemán de Trabajadores Metalúrgicos, al otorgar el proyecto a una empresa holandesa, Alemania básicamente regaló 15.000 empleos a los Países Bajos. Esto fue muy criticado por funcionarios alemanes en 2020, pero la construcción naval continuó en 2023, con la esperanza de que el primer barco se entregara a la Marina en 2028. En 2024, Alemania ejerció su opción de ordenar 2 barcos adicionales, elevando el número total a 4, y esos 2 barcos se entregarán en 2033 y 2034. Sin embargo, ocurrió un desastre cuando el astillero holandés Damen Naval seguía incumpliendo los plazos debido a la incompatibilidad de software entre la empresa y los astilleros en Hamburgo y Wolgast. Esto hizo que Alemania perdiera la confianza en el contratista, y Berlín comenzó a explorar la opción de transferir el proyecto a Rheinmetall Naval Systems. Al final, un equipo de investigación determinó que los enormes costos crecientes simplemente no estaban justificados. En ese momento, alrededor de 2.3 mil millones de euros ya se habían invertido en investigación, desarrollo del diseño y preparación industrial, y el precio acordado con Damen Naval era de alrededor de 1.39 mil millones de euros por barco. Esto incluía instalaciones de entrenamiento y todos los módulos de combate. Para salvar el proyecto y obtener los 6 barcos que la Marina quería, Alemania tendría que pagar una cifra estimada de 18 mil millones de euros, en lugar de la cifra original de alrededor de 11 mil millones de euros, que incluía todos los costos del programa. Solo hay una diferencia de 7 mil millones de euros ahí. Alemania consideró brevemente la idea de desarrollar la F-126 junto con las fragatas Mako A-200 de las que hablaremos en un momento. Pero esto se consideró demasiado caro y completamente inútil, ya que todo el programa Mako alcanzaría los 11.6 mil millones de euros, lo que lo hace significativamente menos costoso que el programa F-126. Solo unos baratos, 11 mil millones de euros. El último clavo en el ataúd del F-126 fue el cambio de estrategia mencionado anteriormente en 2022. La Marina alemana se dio cuenta de que el dicho «el que mucho abarca, poco aprieta» podría ser demasiado cierto para ignorarlo y decidió que quería embarcaciones con funciones específicas. Después de tirar unos cuantos miles de millones de euros a la basura, lo cual es dolorosamente similar a la historia del Eurohawk que cubrimos recientemente, ¿no es así? Así como el fiasco de los futuros sistemas de combate aéreo, Alemania le puso fin a lo que muy probablemente habría sido una fragata bastante buena. La alternativa, la fragata clase Mako A-200 En junio de 2026, Alemania canceló oficialmente el proyecto F-126, pero para ese momento ya tenía un acuerdo con ThyssenKrupp Marine Systems para desarrollar y construir la Mako 800 a la que nos referiremos como F-128 de ahora en adelante, porque es más sencillo. Mako es una familia de buques de guerra, y el acrónimo significa Combinación Multipropósito, un concepto de modularidad sobre el que se construyó la F-126. Pero el concepto se extiende al diseño principal Mako 200, que puede especializarse aún más para cualquier propósito. En el caso de la F-128, ese será el rol de guerra antisubmarina. La F-128 tendrá un desplazamiento de 3.950 toneladas, casi 3 veces más ligera que la F-126, y también será notablemente
ligeramente más pequeña. 121 metros o 397 pies de eslora con una manga de 16.4 metros o casi 54 pies. Todas las embarcaciones Mako 200 son aproximadamente del mismo tamaño, con una diferencia de unas cuantas centenas de toneladas y unos cuantos metros. Será propulsada por un sistema combinado diésel y gas. Sistema de chorro de agua y hélice optimizada, un tipo de sistema de propulsión utilizado en barcos que necesitan poder alcanzar una velocidad mucho mayor que su velocidad de crucero. Este sistema de propulsión utiliza motores diésel para navegar, pero cuando la embarcación necesita acelerar drásticamente, también activa las turbinas de gas. El sistema específico utilizado a bordo del F-128 permitirá que dos motores diésel impulsen dos hélices, mientras que la parte de chorro de agua del sistema de propulsión será impulsada por una turbina de gas. Este sistema de propulsión le otorgará a la fragata F-128 una velocidad máxima de 33 millas o 54 km por hora en comparación con los destructores Hamburgo y las fragatas Brandeburgo, y notablemente más rápida que la fragata clase F-126 cancelada. Sin embargo, la autonomía y la duración en el mar de la fragata son desconocidas. Una desventaja importante en comparación con el diseño F-126 que nunca se realizó es la menor capacidad para transportar aeronaves. La F-128 solo podrá llevar un helicóptero a bordo, muy probablemente el NH-90 Sea Tiger, el mismo helicóptero que se suponía que se usaría a bordo de la F-126 para operaciones antisubmarinas, o el Sea Lion, el primo del Sea Tiger, que se especializa en operaciones de búsqueda y rescate. En teoría, la F-128 podría desplegar dos helicópteros más pequeños, como el UMES Skeldar UMV-200 UAV helicóptero, pero la capacidad operativa de un UAV pequeño simplemente no se puede comparar con la de un helicóptero tripulado. Tal como están las cosas ahora, el grupo aéreo de la F-128 no ofrecerá mucho en comparación con el diseño de la F-126. En cuanto al armamento a bordo de la F-128, se cree ampliamente, aunque aún no está confirmado, que estamos viendo un esquema idéntico al de la F-126, solo que con menos armas, ya que la F-128 es una nave considerablemente más pequeña. Contará con celdas de lanzamiento vertical, misiles antiaéreos de corto y mediano alcance, misiles antibuque y de ataque a tierra, así como cañones convencionales. Sin embargo, la disposición y la cantidad de munición transportada son preguntas que solo el tiempo responderá. La disposición del sistema de sensor es completamente diferente a la de la fragata F-126, ya que la F-128 contará con un sistema íntegramente de Saab. El Saab 9LI fue elegido como el sistema de gestión de combate, probablemente porque las fragatas de la clase Brandeburgo existentes serán actualizadas con el mismo sistema, y la uniformidad de sistemas es algo muy importante en la Marina. En cuanto a los radares, la F-128 utilizará el Sidra F-1X, el 4A y el radar Cerros 200. El Sidra F-1X es un radar de corto alcance, mientras que el 4A pertenece a la categoría de alcance medio e integra la tarea de localización de armas con la defensa aérea. El Cerros 200 es un radar de control de tiro que está diseñado específicamente para el sistema de gestión de combate 9LV. Puede guiar dos misiles al mismo tiempo, interferir con las armas en aproximación y proporcionar seguimiento en 3D. Cuando se trata de sonar, que es crucial para una embarcación antisubmarina, la F-128 remolcará un sonar electrónico Atlas de profundidad variable junto con su sonar de casco, que aún no ha sido seleccionado. La última característica que se ha hecho pública hasta ahora es la insistencia en una forma de casco sigilosa para reducir la firma térmica de la F-128. El escape del motor es obviamente la parte más caliente de cualquier barco, y normalmente la práctica es mezclar los gases con aire frío para diluir la firma térmica. También existe la opción de poner el escape en el agua, pero esto aumentaría la firma acústica del barco, así que no se sabe si el diseño implementará esto. En general, parece que Alemania está obteniendo un diseño lo suficientemente bueno, uno que ha sido probado en todo el mundo. Argelia, Australia, Grecia, Nueva Zelanda, Egipto, Portugal, Sudáfrica y Turquía operan algunas variantes de la clase Mako, y los resultados hasta ahora han sido en gran medida satisfactorios. Además de tener un buen linaje, el hecho de que el fabricante tenga experiencia con la producción en masa también es importante, ya que Alemania quiere evitar desesperadamente otro retraso. La clase Mako 800. DU costará alrededor de 1.66 mil millones de euros por barco, con 4 barcos ya ordenados y otros 4 planeados en el futuro a un precio de 1.33 mil millones para un total de 8 barcos por menos de 12 mil millones de euros. Una ganga. Entonces, ¿realmente hay una buena oferta cuando se hace el balance? Bueno, sí, pero este trato no es lo que molesta a los alemanes. La Marina finalmente va a recibir nuevos barcos antisubmarinos por un precio razonable. Pero lo que enoja a la gente en Alemania es el hecho de que el país gastó miles de millones y desperdició medio decenio construyendo otro barco solo para cancelarlo. Como dicen en Alemania, sin embargo, no tiene sentido llorar por la cerveza derramada. La Marina alemana está pasando por una fuerte modernización en este momento y hay mucho de qué emocionarse. Así que veamos ese futuro, ¿de acuerdo? El futuro de la Marina alemana. Ahora, el proyecto más importante, al menos para nuestro tema de hoy, es la modernización de la clase Brandeburgo. Las fragatas serán equipadas con el sistema de mando 9LV
así como los sistemas de radar SEA Giraffe 4A y 1X y el radar de control de tiro Cerros 200, va a recibir el mismo paquete de sensores que la próxima F-128. Y esto es muy importante, ya que las dos flotas se complementarán entre sí, con la primera fragata Mako, que se espera entre en servicio en 2029. También se están haciendo esfuerzos para prolongar la vida útil esperada de la clase Brandeburgo. 6 corbetas clase K-130 Braunschweig ya han entrado en servicio y reemplazaron a las lanchas de ataque rápido clase Guepardo, mientras que toda la flota consistirá en 10 corbetas una vez que estén todas terminadas. Estas corbetas están reemplazando a la flota que originalmente la F-126 debía reemplazar. La ahora antigua clase Oster de barcos de señales e inteligencia finalmente se retirará una vez que llegue el barco de servicio de flota tipo 424. Esta es una inversión enorme de 3.3 mil millones de euros por 3 barcos y un centro de entrenamiento, pero es increíblemente importante, ya que Alemania ha estado operando los mismos buques Sea Hind desde la década de 1980. La flota de submarinos de Alemania también será reforzada por la clase de submarinos tipo 212 CD. La flota actual consiste en 6 submarinos tipo 212 A que fueron puestos en servicio entre 2005 y 2016 y que Italia también compró 4 de ellos. La nueva clase 212 CD será significativamente más grande y tendrá mejores capacidades de armamento. Alemania ordenó 6 de ellos por 5.5 mil millones de euros con opción a 3 más, mientras que Noruega también ordenó 6, y Canadá va a ordenar 12 submarinos. También hay planes concretos para un gran submarino no tripulado, así como para una fragata antiaérea, la clase F-127 que debería entrar en servicio alrededor de 2034. Todo esto suma aproximadamente 36.6 mil millones de euros. Y esa es solo la parte de la Marina de la inversión de 350 mil millones de euros que Alemania ha planeado para sus Fuerzas Armadas, desde ahora hasta 2041, y todo el paquete de inversión es una respuesta a la amenaza rusa que surgió en 2022. Sin embargo, optimismo no es la palabra que mejor describe los sentimientos en torno a estas inversiones, porque Alemania ha cometido tantos errores en la última década y media que casi parece garantizado que al menos uno de estos proyectos terminará fracasando, al igual que la flota F-126, el Ministerio de Defensa y la Oficina Federal de Equipamiento de la Bundeswehr, que gestiona toda la adquisición y desarrollo para las Fuerzas Armadas alemanas, han logrado tirar tanto dinero a la basura que el público está perdiendo la confianza por completo. Por eso, hay menos entusiasmo y más cautela, con reacciones reflejas ante cada nuevo anuncio de proyecto que son como «espero que no tengamos otro Eurohawk o FCAS entre manos». Solo el tiempo dirá si las inversiones demostrarán su valor. Gracias por vernos.